Buenas tardes, estamos con Sebastián Marroquín. ¿Sebastián o Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, para mí el nombre no me define. Nunca me he creído el cuento de que un nombre o un apellido pues tenga que identificarme como tal. Para mí es indistinto. Puedes llamarme Juan, Juan Pablo, Sebastián. Para mí soy la misma persona. Hemos conocido últimamente, a partir de tu documental, muy bueno, por cierto. Gracias. Más sobre la historia de Colombia y la historia de la vida de tu familia, retratada en diferentes series y documentales, sobre todo por la plataforma streaming de Netflix. Pero no conocemos gran parte de tu vida en Argentina, esa post-Colombia y antes de que saliera tu documental. ¿Cómo fue ese, en términos muy generales, qué cambió de educación y estilo de vida en Argentina? ¿Se tocaba el tema en las comidas familiares? ¿Era todavía muy presente la historia, la presencia de tu padre? ¿O se borró, se bloqueó y se siguió sobre otro camino? No, sin duda que la presencia de mi padre sigue vigente hasta el día de hoy. Y es una persona que nosotros la recordamos con mucho amor, a pesar de que él generó una gran violencia por fuera de casa, pero pues por dentro nos dio muchísimo amor como familia, ¿no? Entonces, el cambio en Argentina, como yo lo defino, estuvimos 5 años viviendo el privilegio de no ser nadie por el cambio de identidad, hasta que ya las autoridades pues, nos hicieron un montaje judicial, nos acusaron de todos los delitos que te puedas imaginar y finalmente pues 7 años después la Corte Suprema nos absuelve. Sin embargo, vivimos una vida donde nos aprovechamos el tiempo para educarnos, para ser otras personas, para, digamos, aprender acerca del perdón, de lo difícil que significa también estar en el exilio, digamos, sin ninguna posibilidad de regresar, de declararte aburrido, ¿no? ¿Existe todavía esa persecución? Recién hubo un problema, ¿no? En octubre, que los acusaban a ti y a tu familia de un tema de lavado de dinero en Argentina. ¿Cómo sigue ese proceso? ¿Hubo una defensa? Porque realmente la gran noticia fue esa y después ya los noticieros, por lo menos en la manera de Latinoamérica, no le siguieron con el tema, la información. ¿Cuál fue el último upgrade No ha pasado nada, a mí nadie me ha llamado. Okay. Los argentinos suelen ser muy escandalosos en las noticias, pero a nosotros cuando nos absolvieron en la Argentina, después de que la Corte Suprema lo hizo, nunca nadie publicó nada. Solamente les encanta publicar que somos culpables. ¿Es un tema político? Absolutamente. Yo he estado pendiente de ese caso y a mí no me han llamado para nada. Por eso estoy aquí. Si tuviera algún problema. Sí, claro. En alrededor de tantas series conocemos ya muy bien cuál es tu opinión en diferentes medios sobre el trato y las historias que se le están dando a la idolatría del narcotráfico y en este caso específico de tu padre. ¿Existe alguna serie o documental que tú digas, pues, más o menos fue real? No tanto la dignificación, sino un poco la dramatización de la historia que tú consideres es lo más cercano a una posible realidad. Pues mira, no porque sean los míos, pero los 2 únicos documentales que yo valido son en los que yo participé porque los hicimos con seriedad. La mayoría, el resto, pues obedece a intereses políticos de determinados sectores que quieren instalar ciertas realidades que no sucedieron como ellos lo sostienen. En alguno de tus libros mencionas que hubo complicidad por parte de la parte paterna de tu familia sobre toda esta gran historia de la captura y de tu padre. ¿Sigue algún tipo de relación con tu familia que vive en Colombia o está totalmente bloqueado todo tipo de amistades? No tengo ninguna relación con ellos, porque para recomponer las relaciones se requieren de las 2 partes y ellos todas las veces que pueden pues piensan es en atacarnos, en dañarnos y no en recomponer las cosas. Okay. Curiosamente, hace un año exactamente, este famoso personaje Popeye subió un video diciendo que ya había hablado contigo y que se habían arreglado llegar a un acuerdo de no agresión para no manchar muchísimas cosas. ¿Sigue ese acuerdo? ¿Existe ese acuerdo con él? No se trata de un acuerdo, se trata de un respeto mutuo que nos debemos y nada más. El siguiente año, la serie, tú la conoces, Narcos de Netflix, va a migrar a México. ¿Qué recomendación tú le harías a
a toda esta ola de nuevos mexicanos que van a entrar ahí en nuevas historias a partir de una serie dramatizada sobre otros narcotraficantes ya en México, que va a implicar familias, va a implicar temas políticos, va a implicar quizás un poco de destrucción del tema del tejido social porque recién van a pasar elecciones? ¿Qué recomendación le harías a los posibles o a los futuros Juan Pablos, a los futuros Sebastiánes que van a salir después de esta nueva temporada de Narcos en México? Pues mira, yo creo que mi mensaje es principalmente para la juventud, indistinto de la familia donde hayas nacido, donde vayas a crecer. Y creo que lo que tenemos que recuperar es la capacidad de autocrítica y de no creernos todo lo que vemos en la televisión ni tragárnoslo como cierto. Las personas solemos, solamente cuando vemos cómo los periodistas mienten acerca de nosotros, por ejemplo, de manera reiterada y sistemática, aprendes a desconfiar de la veracidad de las cosas que ves publicadas. Y mucha gente no aprende y piensa que las series son la vida real. Así se las venden y así se lo terminan tragando el cuento. Invitaciones para la juventud, para que no se crean todo lo que ahí ven y entiendan que si pueden comparar las historias como las de mi padre, no todas, ninguna termina diferente. Es decir, no puedes aprovechar ni la libertad, ni la tranquilidad, ni la fortuna, porque ese mundo no te lo va a dejar disfrutar. Y lo que hay que inculcar es que debemos de aferrarnos a la educación, aferrarnos a otro estilo de vida diferente al que esas series plantean como digamos, el modo de vida aspiracional. Y justamente desde ese lugar es que espero que la juventud tenga la capacidad de descreer de lo que allí les están mostrando en esas plataformas, porque lo que buscan es mantenerlos pegados a la pantalla y entretenerlos, pero además les envían unos mensajes absolutamente equivocados y contrarios a los auténticos mensajes que estas series nos enseñan a todos. Ahora están dignificando mucho el personaje Barry Seal en Estados Unidos y han salido 4 documentales y una película protagonizada por Tom Cruise. ¿Crees que sea la forma en que los norteamericanos tratan de hacer una ideología sobre ya la cultura norteamericana? ¿Se está permeando todo esto que tú comentas hacia los Estados Unidos también? Pues mira, los estadounidenses siempre nos han contado en las películas que hacen que ganaron la guerra en Vietnam. Entonces también yo entiendo lo de la fama que está tomando de nuevo Barry Seal. Soy amigo de su hijo Aaron Seal y en mi último libro escribí un capítulo específicamente dedicado a él, que se llama Pablo Escobar Infraganti. Y siento que es importante que se cuenten historias como esas porque por primera vez empezamos a ver cómo es que funcionan las mafias norteamericanas, porque siempre el problema de las drogas pues se la ha responsabilizado a los latinoamericanos. Nunca es como que no hay organizaciones, no hay carteles en Estados Unidos, ¿no? Pareciera que es un fenómeno exclusivamente norteamericano, suramericano, que sucede abajo del muro, no en la parte norte. Y lo mencionas en tu libro lo mencionas con Perú, ¿verdad? Que dices que cuando fuiste a la embajada norteamericana te pidieron incriminar a ciertos personajes Fujimori de Fujimori. Sí es, con Fujimori, y que después tu tío fue realmente quien lo incriminó a través de un libro con acusaciones falsas, pero originalmente te lo habían ofrecido a ti a cambio de protección de los norteamericanos. A cambio de visas, ¿no? Entonces, pues han utilizado lamentablemente mucho las historias de mi padre para, digamos, dañar el honor de muchas personas. Yo no sé si hayan sido delincuentes en otros asuntos, pero por ejemplo en el caso de Fujimori no tuvo ninguna relación con mi padre o de Montesinos. Entonces siempre se ha querido utilizar a mi padre como una ficha política aún a 25 años de su muerte para dañar y interferir en determinadas democracias, ¿no? Puros complots que se inventan ellos y que ofrecen pues esas visas a cambio, que yo no las acepté porque nunca aceptaría recibir un soborno a cambio de mentir en nombre de mi padre, no lo haría. Mi compromiso es con la verdad. ¿Qué verdad vienes a compartir en Saltillo? La realidad de lo que viví, de lo que aprendí, de lo que me enseñó esta historia para los jóvenes, justamente mostrarles historias a ellos con imágenes, con videos, para que entiendan que esto no es una cosa que salió de la ficción, sino que es una familia la vivió y un país entero la sufrió. Entonces creo que es
poder compartir con ellos las mismas experiencias que yo aprendí e invitarlos a que no tienen por qué vivir lo mismo que yo para aprender justamente lo que yo he venido a compartirles. Sebastián, te agradezco muchísimo esta entrevista y bienvenido a Saltillo, que es tu casa. Gracias. Como yo he sido andariego y a mí ninguno me aterra, cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra. Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo, le pegué una machetera que yo me quedé asombrado.